Si observas la península ibérica, verás que esta región está dividida entre exactamente dos países, España y Portugal, dos naciones que todos conocemos muy bien. Estos dos países vecinos comparten raíces lingüísticas y culturales muy similares. Además, no existe una enorme cadena montañosa ni un gran río que los separe. No hay nada en el mapa que explique por qué son dos naciones diferentes. Entonces, cuando pensamos en cómo países como Francia, Alemania e Italia lograron unificarse, surge una pregunta. ¿Por qué esta península, situada sola en el extremo occidental de Europa, nunca llegó a unirse? ¿Por qué Portugal y España han permanecido como naciones separadas hasta el día de hoy? La respuesta es una historia de 900 años de supervivencia y determinación. Y todo comienza con un hijo que fue a la guerra contra su propia madre. A principios del siglo XII, Portugal ni siquiera era un país. Era simplemente una pequeña región fronteriza perteneciente al Reino de León, uno de los reinos cristianos que luchaban por expulsar el dominio musulmán de la península ibérica. Un joven noble llamado Afonso heredó esas tierras, pero como era demasiado joven para gobernar, su madre asumió el poder en su lugar, y cuando él alcanzó la mayoría de edad, ella se negó a devolverle el control. Así que en 1128, Afonso reunió un ejército y derrotó a su propia madre en el campo de batalla. Pero Afonso quería algo más que esas tierras, quería un país. Por eso pasó toda su vida luchando, ganando batalla tras batalla y convirtiendo poco a poco a Portugal en una potencia independiente. Finalmente, en 1179, logró lo que parecía imposible. El propio Papa lo reconoció oficialmente como rey. En aquella época, la palabra del Papa era la máxima autoridad. Portugal era ahora un reino de verdad, reconocido y bendecido por la máxima autoridad de Europa. Con la bendición del Papa asegurada, Portugal se propuso terminar de construir su reino. Durante el siglo siguiente, sus reyes avanzaron hacia el sur, expulsando a las últimas fuerzas musulmanas del Algarve, el extremo sur de la península, hasta que Portugal llegó al mar por todos sus lados y ya no tuvo más territorio hacia donde expandirse. Y eso creó un nuevo problema. Su único vecino restante era Castilla, un reino mucho más grande y mucho más poderoso. Una sola disputa fronteriza podía significar el fin de todo lo que Portugal había construido. Así que en 1297, ambos reinos se sentaron a negociar y firmaron un tratado que estableció con precisión la frontera entre ellos, montaña por montaña y río por río. Y aquí viene la parte más sorprendente. Esa misma frontera sigue existiendo hasta el día de hoy, casi completamente intacta. Pero aquí es donde la historia estuvo a punto de terminar. En 1383, el rey de Portugal murió sin dejar un hijo varón. Su única hija estaba casada con el rey de Castilla, el reino que más tarde se convertiría en España. Eso significaba que por ley, la corona de Portugal estaba a punto de pasar a manos castellanas. La península por fin se convertiría en un solo país, sin que se tuviera que desenvainar una sola espada. Excepto que el pueblo portugués se negó. Mercaderes, sacerdotes, nobles y ciudadanos comunes se levantaron juntos. En lugar de aceptar al rey de Castilla, eligieron a su propio rey, y en 1385 se enfrentaron al enorme ejército castellano en un lugar llamado Aljubarrota. Los portugueses estaban en una clara desventaja numérica, y aún así ganaron. Fue una victoria aplastante y absoluta, que salvó a Portugal de desaparecer del mapa. Después, Portugal tomó la decisión más inteligente de toda su historia. Miró al otro lado del mar y estrechó la mano de Inglaterra. En 1386, ambos países firmaron una alianza que sigue vigente hasta el día de hoy, la alianza activa más antigua del mundo. Desde ese momento, cualquiera que quisiera conquistar Portugal, primero tendría que enfrentarse a Inglaterra. Pero España tendría una oportunidad más. En 1580, la dinastía real portuguesa se extinguió por completo y el rey de España ocupó el trono de Portugal. Durante 60 años, toda la península quedó bajo una sola corona. Sobre el papel, la unificación finalmente se había logrado. Pero en la práctica fue un desastre. Las interminables guerras de España convirtieron a las colonias portuguesas en objetivos de los enemigos españoles. España exigía más impuestos y más soldados para conflictos que no tenían nada que ver con Portugal. El resentimiento fue creciendo año tras año, hasta que en 1640 los portugueses volvieron a levantarse y coronaron a su propio rey. España envió sus ejércitos para aplastarlos, y Portugal luchó por su supervivencia durante 28 largos años. Finalmente, en 1668,
Una España agotada renunció a seguir luchando y reconoció para siempre la independencia de Portugal. Y esa fue la última vez que alguien lo intentó. Porque a partir de entonces, ambos países simplemente dejaron de necesitar las tierras del otro. Durante la era de los descubrimientos, se repartieron gran parte del mundo y construyeron imperios separados, cada uno en diferentes océanos. Incluso cuando ambos vivieron bajo dictaduras durante el siglo XX, uno al lado del otro jamás se unificaron. Y cuando los dos ingresaron a la Unión Europea en 1986, exactamente el mismo día, la cuestión perdió toda importancia, porque las fronteras se abrieron por sí solas.